Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo día de trabajo de este encuentro de la MIC. Como se escuchó, bueno, la mesa tiene como título la investigación de la comunicación ante la reforma constitucional en materia de telecomunicación, radiodifusión y competencia económica, nuevos objetos y procesos de estudio. La mesa está compuesta y en ese orden van a hacer las participaciones, primero por la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien tiene como título de ponencia La reforma de telecomunicaciones en la perspectiva de la economía política de la comunicación y la cultura. La profesora Alma Rosa Alba de la Selva es profesora e investigadora de la UNAM y entre otros cargos fue presidenta también de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación de 1993 al 95. Javier Steinú, en ese orden, el doctor Javier Steinú va a hablar sobre las consecuencias históricas para la sociedad mexicana del proyecto de leyes secundarias de la iniciativa de Enrique Peña Nieto. El profesor Javier Steinú es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. La doctora Aimé Vega Montiel, ella va a hablar sobre la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en deuda con la igualdad de género. La doctora es investigadora del programa de investigación feminista del CEISH de la UNAM. Y vamos a concluir con el doctor Enrique Sánchez Ruiz con el tema Los nuevos procesos y los viejos objetos de estudio. El doctor actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a procurar tener una primera participación de ellos, de alrededor de unos 12 minutos, así que eso voy a ser muy estricto, y posteriormente, un momento antes de pasar a preguntas y respuestas, si quieren completar algo, si quieren replicar a alguien, si quieren pedir entre ellos mismos no existe un pequeño diálogo, y luego abrimos los micrófonos al público en general para escuchar sus opiniones y preguntas. Bien, bueno, pues en este orden vamos a ceder la palabra a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Este es un tema muy importante hoy en día y es un tema también muy complejo porque nos remite a un campo que es una beta de investigación novedosa para algunos de los investigadores de la comunicación, para otros un campo al que se ha acudido desde hace algún tiempo y que nos conlleva a estudiar un escenario nuevo que algunos estudiosos han denominado el hipersector, un sector muy vasto, un sector muy amplio, gracias, donde se integran la radiodifusión, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. Un sector además imbricado con la informática y que tiene un alto valor económico y una gran importancia social. Necesitamos entonces adentrarnos en el estudio de este hipersector y necesitamos adentrarnos en él con las herramientas de la investigación científica para poder develar, para poder identificar los factores de fondo que existen en este hipersector, conocer sus dinámicas, entender sus lógicas, algunas de las cuales son lógicas económicas, y entonces ir más allá de lo coyuntural o ir más allá de lo llamativo. Pensamos que tenemos que analizar este hipersector a profundidad, ir más allá de análisis que a propósito de la reforma de telecomunicaciones han menudeado. Hay muchos análisis, ha habido muchas opiniones, muchos comentarios, muchos de ellos útiles, pero que no han logrado llegar a los factores de fondo que están impulsando este proyecto, que es la reforma de telecomunicaciones. Creo que nos falta esa investigación y por eso estamos aquí. Es muy importante, es trascendente entender las implicaciones auténticas que conlleva una reforma de esta magnitud en un sector de importancia estratégica por su papel en la economía, no solo en la economía nacional, por supuesto, sino en la economía global. Y entender esa importancia nos implica entender también los posibles impactos, los reales impactos de esta reforma, los alcances que puede tener. Considero que la perspectiva de la economía política de la comunicación y la cultura puede ser la vertiente indicada
puede ser el enfoque necesario que nos ayude a identificar esos factores de fondo, los agentes que están impulsando también esta reforma, quiénes son, qué buscan. Nos ayudaría también, nos puede ayudar, incluso y muy importante, a entender qué tipo de reforma es, a qué apunta, realmente a qué apunta la reforma de telecomunicaciones. La perspectiva de la economía política de la comunicación y la cultura es el enfoque que menos se ha aplicado hasta ahora en el análisis de la reforma y es uno de los más necesarios. ¿Por qué? Pues en principio sabemos que esta perspectiva nos remite al contexto, entiende además a este fenómeno como parte de una totalidad social y entonces le da la pertinencia, lo coloca en un escenario donde hay muchos factores, donde hay muchos agentes y donde hay objetivos muy claros. Desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, telecomunicaciones y TIC constituyen un soporte vital para el aparato productivo hoy en día. Son un factor de desarrollo y además telecomunicaciones y TIC son, para utilizar una expresión que considero muy gráfica, algo así como las venas de la sociedad de la información y el conocimiento. Por las telecomunicaciones, por las TIC, por esas grandes infraestructuras, se transmite, se trasladan el bien de la información, que es un recurso fundamental para el orden productivo actual. Entonces, tienen un papel, decíamos, fundamental las telecomunicaciones y las TIC, y habría que decir que en las telecomunicaciones ya están insertas los medios de comunicación pertenecientes a la radiodifusión, los medios que ya tienen que ser llamados clásicos o convencionales, ya se han adscrito ahí, a este hipersector. De esto que estamos planteando se deriva la importancia de analizar, como decimos, a profundidad y con los recursos de la investigación científica este fenómeno de modificación legal que es la reforma de telecomunicaciones, tanto en la fase de la reforma constitucional como en lo relacionado con las llamadas leyes secundarias. Dado que esta reforma está relacionada con transformaciones productivas, con modificaciones también que requiere el sistema económico en su expresión global, me refiero al capitalismo global informático, que está atravesando por una más de sus crisis. La última, la más reciente, ustedes lo saben, fue la del 2007, fue la llamada crisis financiera global, o también llamada crisis inmobiliaria, que tuvo su sede en los Estados Unidos, pero que tuvo y sigue teniendo repercusiones a nivel global. En México, por ejemplo, se comienza a percibir una etapa de recesión. Por estas razones, no es posible esperar que una reforma legal, de un momento para otro, casi mágicamente, logre cambiar situaciones, problemas que son estructurales, que están enraizados y que no permiten apostar, no permiten prometer cambios tan importantes como, por ejemplo, algo que mucho se dice es que los monopolios se van a abatir, que las estructuras de concentración se van a diluir, que va a haber un cambio fundamental en el esquema de funcionamiento de los medios tradicionales, convencionales. Todo esto que es tan importante y que realmente lo necesitaríamos, no es alcanzable, al menos en un corto plazo. Tenemos que tener mucha claridad en eso para vacunarnos contra los entusiasmos de corto plazo, contra las ideas que en un optimismo que muchas veces es excedido, no ven estos factores estructurales y no ven las limitaciones reales que tiene una estructura en las condiciones en las que se encuentra la de las telecomunicaciones y las TIC en México.
Entonces, tenemos que reflexionar sobre estos asuntos y tendríamos que, desde esta perspectiva de la economía política de la comunicación y la cultura, tener en cuenta varios aspectos que he establecido como puntos para abordarlos de manera muy específica, porque el tiempo apremia, ¿no?, en esta mesa. Primero tendríamos que decir que la reforma de telecomunicaciones es un proceso y no es de corto plazo, y que además se ubica en esta crisis global que hemos citado brevemente, y que es una crisis que tiene muchas repercusiones en países como el nuestro, que están dependientes de la economía norteamericana, el caso muy particular de México, y que además no quieren desmarcarse de esa dependencia de la economía de los Estados Unidos y de un sistema económico que está atravesando una más de sus crisis y de sus reestructuraciones. Un segundo punto sería el de considerar que esa crisis reciente, más que estar en una ruta de terminación, de finalización, está reestructurándose. Y en esa reestructuración de ese capitalismo del siglo XXI, que es un capitalismo inmaterial, un capitalismo cognitivo, para utilizar el concepto de Moulier-Boutin, un estudioso francés, ¿no?, y me parece muy acertado el concepto del capitalismo cognitivo, pues las TIC y las telecomunicaciones son un sector estratégico para tratar de potenciar, para tratar de salvar esa crisis más reciente. Un tercer punto sería una consideración muy necesaria, la de tomar en cuenta que desde los años 80 México se ha insertado en un esquema que se configuró de globalización neoliberal, con crisis recurrentes, recuperaciones esporádicas y pues problemas muy serios de nuestra economía. Creo que eso lo tenemos a la vista, lo estamos viviendo y no se puede negar. Y ahí hay que pensar también desde esa crisis la reforma de telecomunicaciones. ¿Cómo hay que pensarla? ¿Cómo hay que situarla? Pues reiteramos, desde ese papel estratégico que tienen las telecomunicaciones, las TIC, el hipersector, asociado con el sector electrónico informático, son un soporte muy importante de la economía nacional, incluso son el sector más dinámico de la economía mexicana desde hace algunos años, y bueno, esta cifra del 2013 nos lo ilustra con mucha oportunidad, porque en el 2013 el sector, este llamado hipersector, creció en un 8%, mientras que el Producto Nacional Bruto creció apenas en 1.1%. Creo que ese dato pues nos dice mucho respecto a la importancia del sector. Y entonces aquí abordaríamos un punto más. ¿Por qué es importante la reforma de telecomunicaciones con esa necesidad de sostener la economía nacional en un esquema de países desarrollados? Ustedes saben que México está adscrito a la OCDE, muy artificialmente, con alfileres diríamos, porque siempre estamos en los dos últimos lugares. O es Turquía o es México el que ocupa esos dos últimos lugares. Y entonces el esquema económico, el modelo económico que se ha seguido en el país de hace pues ya varias décadas hacia acá, ha sido el de asociarse con esa globalización neoliberal y el de mantenernos en esa órbita de influencia de esos países asociados a la OCDE, asociados a la economía norteamericana, y entonces eso cuesta mucho trabajo. Y para podernos sostener ahí, hay que apoyar al sector telecomunicaciones TIC, electrónico informático, a ese hipersector hay que apoyarlo, porque si no la economía nacional también sufre un deterioro y no está a la altura de los países que están en esa organización internacional global, ¿no? De manera entonces que hay que potenciar al sector telecomunicaciones TIC, hay que apoyar su eficiencia, hay que garantizar que se mantenga a determinado nivel, y entonces la reforma de telecomunicaciones se asocia con esos objetivos, incluso diría, con esos imperativos económicos. Cuando se analiza el estudio de la OCDE del 2012, que incluso fue solicitado por el gobierno mexicano, y se analiza contrastándolo con la reforma constitucional de telecomunicaciones, se
percibe una correspondencia muy clara. Las recomendaciones de la OCDE en ese 2012, de ese estudio del 2012, fueron seguidas puntualmente y se plasman, se reflejan por completo en la reforma constitucional de telecomunicaciones y sobre todo en sus ejes centrales, en sus ejes fundamentales. Me refiero, por ejemplo, al tema de la competencia. La competencia es un tema muy cuidado, un eje que cruza la reforma constitucional de telecomunicaciones. Me refiero también, por ejemplo, a la instauración de infraestructuras, el asunto conectividad, que también es muy importante en la reforma constitucional. Y entonces, si hacemos un análisis minucioso, sí vemos las correspondencias entre esos imperativos que están estableciendo los organismos internacionales para el desarrollo de las telecomunicaciones, las TIC y el hipersector, como parte de un modelo de desarrollo que hay que seguir. Y entonces, pues nuestro país, el gobierno de nuestro país ha generado un marco legal que se corresponde con esos imperativos, y esa fue la reforma constitucional de telecomunicaciones, que en la parte política habría también que tomar mucho en cuenta, que obedeció en su momento a necesidades de legitimación de un régimen político que llegó al poder muy cuestionado y que necesitaba de una reforma políticamente conveniente. Creo que eso también ha sido claro para algunos de nosotros, como también ha sido claro que el proyecto de la reforma constitucional y después con la iniciativa presentada de leyes secundarias en marzo, muy recientemente, pues también ahí hay una expresión de esa imbricación histórica entre los radiodifusores, hoy convertidos en concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y que están buscando mercados emergentes en estos nuevos espacios digitales, están buscando reservarse sus cuotas de los nuevos servicios, que son servicios convergentes de alto valor económico y que han renovado su pacto histórico con el gobierno en turno, en términos de un apoyo mutuo, un apoyo político, un intercambio de favores, en un proceso que surgió desde los orígenes de la radio en México y que ha llegado a los tiempos de la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, en la parte política tenemos que estar muy atentos también y hacer el análisis con categorías, con marco teórico a profundidad, para encontrar las claves de esta reforma, para entender sus coordenadas, y esto nos sirve todo para comprender los alcances reales de la reforma. Creo que la economía política de la comunicación y la cultura ha demostrado a lo largo de mucho tiempo que nos sirve para comprender, como hemos dicho desde el inicio de esta participación, los factores de fondo que están detrás de muchas acciones, de muchas expresiones, de muchas políticas gubernamentales que de momento pueden parecer un avance sustantivo, un avance muy grande, pero que cuando se revisa en el fondo de esos procesos se encuentran los motores que lo impulsan, y eso nos permite entender los alcances, tener un sentido de la realidad y valorar hasta dónde podemos llegar y cuáles son las tareas pendientes, que en este tema son muchas, estoy segura de eso. No sé cómo andemos de tiempo. Sí, muchas gracias. Bien, algo que olvidé mencionar al inicio de la mesa es que procuramos tener una lógica deductiva en la mesa. Entonces estamos yendo, como ven, del gran marco de la economía política, ¿no?, y de lo que Alma Rosa llama este hipersector, y ahora vamos bajando hacia lo concreto. En ese sentido, el proyecto, la ponencia de Javier Steinhuck es sobre las consecuencias históricas para la sociedad mexicana del proyecto de leyes secundarias de la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Entonces vamos a continuar con Javier. Gracias, Vicente. Bien, pues en primer lugar quiero darle las gracias a la doctora Marilena Meneses por la invitación a esta mesa para discutir este aspecto que creo que es crucial
para los próximos años en nuestro país, y también a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por habernos hospedado para tener esta discusión y estas reflexiones. Y tratando de responder la pregunta que nos convoca a esta mesa sobre la reforma y cuáles son los nuevos escenarios y objetos de estudio, yo quisiera pues nuevamente destacar que este proceso de reforma es un nuevo suceso histórico que se ubica dentro de un escenario que no estaba contemplado a principios de este gobierno. ¿Y por qué es nuevo este escenario? Podríamos decir que en primer término, porque nunca se había logrado a nivel jurídico colocar en la Constitución tantos cambios para que se pudiera modificar el modelo tradicional de comunicación que se viene arrastrando desde los años 50 en la televisión y desde los años 20 en la radio y desde los años 90 en las telecomunicaciones, y que logró insertar en la Carta Magna una serie de principios básicos de cómo se tiene que transformar este modelo. Segundo, que además de haber logrado esto jurídicamente, ha introducido para nuestro campo académico diversos aspectos nuevos que no habían sido considerados puntual o con la suficiente atención por parte del sector analítico, y que son entre ellos lo que es la cuestión del servicio público, los derechos de las audiencias como nuevo objeto de reflexión, la consolidación de verdaderos medios de Estado, de servicio público y no medios al servicio del gobierno, la construcción de un órgano regulador autónomo, el IFETEL, como mediador para regular los procesos de la comunicación en el país, el fenómeno de la multiprogramación, la reglamentación de un verdadero derecho de réplica